Muy bien. Bienvenidos entonces al tema 5. Aquí tenemos en pantalla el ministerio del Espíritu Santo. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Yo les pido que la tengamos abierta. Yo voy a estar al pelo con la Biblia para leerles. Yo voy a hacer las lecturas. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 es muy interesante. Esto que vamos a leer a continuación. Juan capítulo 16 para ubicarnos en el contexto de la situación que vivió Jesús la noche que fue entregado. Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18 suceden en un mismo momento. Es un discurso largo, ¿ok? Nos enseña bastantes cosas, pero vamos a esto. Vamos a leer Juan capítulo 16 y vamos a empezar luego a ver ese ministerio, ese servicio, porque ministerio, ministrar, es servir. Entonces, el servicio del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que esto implica, y verdaderamente estar sordos a la voz del Espíritu Santo nos puede ganar un gran problema como creyentes. Les recomiendo este libro, La Teoterapia y la Unción del Espíritu Santo, para que lo leamos, lo consultemos, lo busquemos. Hay otros documentos, hay otros libros, hay otros tratados sobre el Espíritu Santo, pero este me parece muy práctico, muy sencillo y pues lo podemos consultar, ¿no? Lo podemos conseguir también. Ahora, hay otros, ¿no? Hay otros, literatura cristiana y de sana doctrina sobre la unción y el Espíritu Santo, hay bastante. Entonces, en Juan 16, uno dice lo siguiente, ¿no? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo también os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿por qué puse esta introducción en esta parte del tema? Porque Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo me tengo que ir, ya cumplí mi misión, la parte que me correspondía la he realizado y ahora me voy, pero quiero que sepan que no van a estar solos. Viene otro consolador, igual a mí, viene alguien especial y él va a hacer algo especial. Y lo primero que el Espíritu hace en el creyente, en la persona que acepta a Cristo, en la persona que se deja tocar por esa gracia redentora, evidentemente, y decide obedecer a Cristo, es que lo convence de pecado. Entonces, yo puedo saber qué es lo malo y lo bueno, yo puedo saber qué es lo justo y lo injusto, como lo veíamos hace un tiempo cuando nosotros hablábamos del discernimiento, cuando hablábamos del entender en el discipulado, la edificación bíblica lleva al nuevo discípulo a que discierna lo bueno de lo malo, lo justo y lo injusto. Pero un discipulado sin el Espíritu Santo simplemente es teoría y, y logos sin más ni más. Pero dice el verso 9, Él convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, este es el pecado silencioso, este es el pecado que no genera vergüenza, el pecado de no creer en el Espíritu Santo. ¿Y cuántos están en este pecado? ¿Cuántos están verdaderamente caídos en esta situación? ¿No? Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene y vive en nosotros. El Espíritu Santo va a actuar desde tu interior. El Espíritu Santo no va a actuar desde afuera. El Espíritu Santo necesita venir y ubicarse en el fuero interno de todo tu ser, donde se conjugan espíritu, alma y cuerpo, porque nosotros somos seres con tres dimensiones, nosotros no somos seres con tres partes, porque no estamos partidos. Nosotros tenemos una dimensión física, una dimensión emocional y una dimensión espiritual, y estas tres son un conjunto, que se nos ve más la dimensión física, obvio, carne y hueso,
Pero al decir carne y hueso no estamos diciendo carnales, estamos diciendo que somos de carne y hueso, es la palabra que es usada para eso. Entonces, el Espíritu Santo actúa desde adentro, desde el corazón, desde afuera. Mire lo que dice acá, actúa sobre el hombre y sobre los creyentes aún. ¿Qué actúa desde afuera? La religiosidad, el diablo. El diablo no actúa desde adentro, el diablo actúa desde afuera, él oprime. ¿Cuándo puede, digamos, el diablo actuar desde adentro? Cuando tú estás sin Cristo y te dejas poseer por alguno o muchos demonios, ¿no? Entonces, por estas razones, el Señor Jesús habla de la necesidad de irse y Él va a preparar una morada, va a preparar una casa. ¿Por qué? Porque el Padre mora en Él. Y es bien interesante que ahorita vamos a Juan 14 y vamos a leer del verso 1 al 3, porque primero que todo, el Padre vivía en Dios, perdón, en Jesús, ahí me equivoqué, el Padre vivía en Jesús y nada más. El cielo lo contiene, pero nada más. Entonces es bien interesante que Jesús venga, esté con sus discípulos, sale y se va, deja al Espíritu Santo, pero no lo deja ahí por fuera, no lo deja ahí como que desubicado, no, lo deja para el creyente, para que el creyente reciba a Dios, porque recibir al Espíritu Santo es recibir a Dios, así como Él era la morada de Dios. Entonces mire lo que dice Juan 14, el 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Perfecto. Vamos a saltar al verso 10, el verso 13. Y dice aquí, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, oiga bien, Juan 14:10, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde mora el Padre? En Jesús, según el verso 10 de Juan capítulo 14, sino el Padre que mora en mí. Creed, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Perdón. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, vamos hasta el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Perdón. Uy, se me atravesó algo acá. Perdón, no sé, se me clavó algo acá, pero se me atravesó. Yo no creo que fue una espina, sino un hueso, Dios mío. Lo tenía bien acá, bien apretado. Entonces resulta, volviendo al tema, que en Juan 14:10 dice, eh, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire que Jesús les está regalando y a nosotros nos dice, el cielo no puede contener a Dios, pero yo sí. Y cuando Pablo en Gálatas 2:20 dice, de modo que ahora mi vida está completamente crucificada, lo leímos hace poco en una predicación y acá en este tema, yo estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Pablo entendió esta revelación, pero también en todo el Nuevo Testamento, Pablo en Corintios nos dice, en 1 Corintios 6:19, dice acá, o ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Yo tengo este cuerpo porque Dios me dio este cuerpo. Yo tengo este cuerpo, pero este cuerpo ya no es mío. Este cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, así como Jesús, podemos decir, así como Jesús era el templo de Dios, porque Dios moraba en Jesús. Ahora Jesús nos ha dado el regalo de que su Espíritu Santo more en nosotros. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo se lleva a cabo cuando vive en el corazón del cristiano. El Espíritu Santo puede hablar, influenciar, manifestarse, pero si la persona no deja que el Espíritu Santo viva en él, mora en él, no estamos haciendo nada. Vamos a leer Romanos 8, 9 y 11. Mire esta comparación. Romanos 8, 9 y 11 lo leemos de la siguiente forma. Y dice aquí, Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ve lo interesante. El ministerio del Espíritu Santo, lo primero es vivir en el creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues él vive en mí. O sea, sin eso no hay nada. Lo primero, parecía que fuera absurdo decir, él vive en mí y no me cobra, no le pago, no me paga arrendo, no, él vive en mí, él vive en mí. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no vive en ti, no mora en ti, no puede operar Dios por su amor, Cristo por su gracia en tu vida y a través de tu vida. Ahora leamos el verso 11 de Romanos 8. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, esta comparación, como lo pusimos acá, este contraste que nos enseña, que el Espíritu Santo mora, vive, reside en el cristiano. No es que a mí no me enseñaron, dice usted. ¿Y quién es el que nos enseña? Que lo vamos a ver, el Espíritu Santo. ¿Por qué primera de Juan capítulo 2 dice, y vosotros no tenéis necesidad de que os enseñen, porque para eso ustedes tienen la unción del Santo? ¿Por qué primera de Juan 2 dice eso de la unción? Porque como en mí vive el Espíritu Santo, mora, habita. Él no es ¿cómo es? Cuando tú compartes la casa con alguien, él no es un inquilino más, ¿ya? No, 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 Él vive. Él debe ser el dueño y señor de mi vida. Y dice 1 Corintios 3:16. Y lo tenemos. Este pasaje es muy interesante. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es el ministerio del Espíritu Santo. Y aquí, la presencia del Espíritu Santo está anulando en mi vida algo que se llama soledad. Es que como usted está casada, usted no sufre de soledad. No, señor. Usted no sabe los problemas de soledad que tienen muchos casados porque no han desarrollado su comunión, primero que todo con quien corresponde, con Dios Padre, con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, en nosotros se nos tiene que evidenciar quién vive en nosotros. ¿Cómo sabemos muchas veces que una persona está endemoniada? ¿Cómo sabemos muchas veces que una persona está iracunda, que respira amenazas y ira? Porque se le nota, pues a nosotros también se nos debe evidenciar, óigame bien, quién vive en nosotros, de qué somos templo. ¿Somos templo de Dios? ¿Ya? ¿Somos templo del Espíritu Santo? Entonces, hagámonos esta pregunta, ¿hasta cuándo estará el Espíritu Santo con nosotros? Pues hasta siempre, Él no se va a ir. Nosotros subiremos al cielo junto con Él. El pecado puede frenar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la obra de santificación en el creyente se va a ver apagada, es decir, esos procesos que nosotros habíamos empezado. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, nosotros estamos persuadidos de eso.
Estamos convencidos de que el proceso que iniciamos, el mismo Dios lo va a perfeccionar, pero a veces como no atendemos al huésped que tenemos, no lo escuchamos, escuchamos nuestro pecado, tomamos la decisión de pecar. Alguien me decía un día, es que lo que yo necesito es una liberación, yo lo que necesito es que usted amarreate y desate y me libere de tanto demonio. Yo le dije, no, usted tiene que tomar la decisión de vivir para Cristo. Una liberación no sirve si tú no tomas la decisión de vivir para Cristo, de ir a la palabra, de ir a la oración. El Espíritu Santo vive en nosotros para manifestar la vida de Cristo. Primero nuestro Señor fue a la cruz, nos da salvación, envía su Santo Espíritu a nuestros corazones y ahora empieza a confeccionar los rasgos y las características de alguien más. ¿De quién es? De Cristo. Él forma el carácter de Cristo en mi vida, pero lo hace de adentro hacia afuera, lo hace en mi espíritu, lo hace en mi alma, lo hace en mi cuerpo. Soy una nueva persona. ¿Qué dice el proverbio? El corazón alegre. ¿Qué es lo que hermosea el corazón alegre? Lo de adentro hermosea afuera, porque esa es la obra de Dios. ¿Por qué es posible esa obra? Porque primero que todo el Espíritu Santo viene a vivir en usted. No, usted no está solo, usted no está solo, usted no está desamparado. Usted necesita recordar que ahora vive Cristo en usted y Él nos ha dejado a alguien que puede estar en todos los cristianos a la vez. Jesucristo en persona no podía estar en todos los lugares a la vez. Jesucristo en persona solo podía estar en un lugar a la vez. Juan capítulo 11 dice que le fueron a decir, maestro, tu amigo Lázaro está gravemente enfermo. Dijo, sí, mañana voy y lo visito. Maestro, se está que se muere, es mejor que vayas hoy mismo. Y empezó a caminar. Él no estaba en Belén y al mismo tiempo en Jerusalén. Él no estaba en Nazaret y al mismo tiempo en Capernaum. Jesucristo estaba físicamente en un lugar a la vez. ¿Se imagina donde solamente nosotros tuviéramos una cita con Jesús porque está en un lugar? ¿Cuánto tardaríamos en hablar con Él? ¿Qué hizo Jesús? Nos regaló el Consolador, el Paráclitos, el Espíritu Santo, el Ruaj, el soplo de vida, para que esté en todos nosotros. Y ahora nosotros dejemos que Él empiece a hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿No les parece esto especial? ¿No les parece esto lindo que Jesús haya regalado a esta persona que puede estar allá en Idalí, donde está en Jerusalén, allá donde está Alessandra, creo que es Getafe, ya allá en Rivas hacia Madrid, donde está Graciela, perdón, pero al mismo tiempo está aquí conmigo? Si fuera solo uno, la fila sería súper larga. A propósito, estamos a la vuelta de la esquina de Semana Santa, entonces seríamos todavía muchísimos haciendo fila. Segundo, ese ministerio, esa obra del Espíritu Santo, vamos a ver cómo es que Él viene a nosotros. Y aquí recordemos Juan capítulo 7, cuando Jesucristo está celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿no? ¿Cómo viene el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Él viene a nuestra vida? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Entonces vamos a ver esto porque es interesante y luego vamos a empezar a ver esos atributos, esas cosas lindas que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Primero, Juan capítulo 7, versos 37 dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando ellos están celebrando la fiesta de los tabernáculos, se recuerdan que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto y que el único que les dio agua fue Dios. Y ellos andaban hasta con unas copas ese día de esa fiesta para recordar. Entonces Jesús se para en medio de la multitud en Jerusalén, en el templo, y les dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Él les está queriendo recordar lo que 3000 años atrás o 2000 años atrás Moisés vivió con el pueblo en el desierto.
vengan a la roca de donde brota agua viva. Y ellos no entendieron. Pero este anuncio del Espíritu Santo, Jesús está anunciando el Espíritu Santo. Lo vemos otra vez en Juan 16:14, ¿ya? Cuando él dice que él tenía para darles a ellos ese Espíritu. Desde la muerte, el Espíritu Santo toma todo lo de Jesús, desde que Jesús muere, ¿ya? Y yo tengo que hacer una corrección, lo organizo ahora, porque mire lo que hace Jesús, y esto es muy importante, lo que hace Jesús en Juan 16:14 y lo que nos dice, ya Jesús va a morir, Juan 16, todavía no lo han arrestado, pero cuando ya Jesús muere, resucita, el Espíritu Santo tiene toda la autoridad para darnos lo que Jesús tenía. Antes no, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino sobre Saúl y se fue. El Espíritu Santo vino sobre Elías en un momentito y hubo unas profecías y hubo unos milagros. El Espíritu Santo vino sobre Gedeón y así, por raticos. Pero ahora ya no. Juan 16:14 dice, Él, Jesús, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué dijo Jesús en Juan 7:37 al 39? El que tenga sed que venga a mí y beba, yo le voy a dar agua. Pero ya en Juan 16, Jesús está diciendo, es el Espíritu Santo el que te va a dar lo mío. Es el Espíritu Santo el que te va a dar mi resurrección. Es el Espíritu Santo el que te va a dar mi obediencia. Es el Espíritu Santo el que te va a dar mi amor. Es el Espíritu Santo el que te va a dar mi entrega. Es el Espíritu Santo el que te va a dar mi compasión por las almas perdidas. Es el Espíritu Santo que te va a dar a ti lo que yo tengo, lo que yo soy. Qué bonito. Solo así seremos vencedores. Tendremos una vida cristiana victoriosa en todos los aspectos. Estaremos llenos de la unción de Cristo, una unción de resucitado, no una unción de condenado. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Cristo, el Espíritu Santo nos lo va a dar. Primero, viene y vive en nosotros. Segundo, ¿ya? Nos da las cosas de Cristo. Nos da las cosas de Cristo. ¿Y esto por qué es posible? Porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo pagó el pecado de todos nosotros, porque Cristo resucitó. Porque Juan 7 dice, aún no había sido glorificado. Y ya cuando el mismo momento en que Jesús resucitó con cuerpo glorificado, inmediatamente se desactivó lo que tenía bloqueado el hecho de que el Espíritu Santo nos diera. O sea, apenas se abrió la puerta, esa roca de la tumba, y Jesús puso un pie afuera, inmediatamente en la eternidad, el Espíritu Santo dijo, listo, les puedo dar todo lo que es de Jesús. Y lo primero que nos da es Dios, porque si en Jesús mora Dios, el Padre que mora en mí, ya lo leímos, el Padre que mora en mí, entonces es el Espíritu Santo, ¿no? Otro aspecto que veremos aquí a continuación, vamos a ver que la obra del Espíritu Santo, Él nos guía, o sea, usted ya no está para andar con una brújula del mundo, usted ya no está para decir, es que me hicieron un trabajo de brujería. Sé que hay personas que dicen eso, es que yo soy así porque cuando yo era niño, pero cuando yo me casé, me hicieron un trabajo de brujería, me condenaron, me ataron, me engañaron, me mintieron. Y como que vivimos con ese peso, con ese lastre. Venga, pero es que ya llegó el Espíritu Santo, que nos trae sanidad, que nos trae redención, que nos trae justificación, que nos trae santificación de Cristo. Viene y vive en ti, vive en mí, nos da las cosas de Cristo porque Cristo murió en su cruz. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a nosotros? Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo se manifestó glorificado. Entonces ahora el Espíritu Santo tiene toda libertad de tomar las cosas de Cristo y dándolas a nosotros. Ya tenemos el derecho. ¿Por qué no lo aprovechamos? Nos estamos perdiendo de mucho, ¿no? Nos guía a toda la verdad. En Juan 16:13, ahí un versículo atrás dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo es esto que el Espíritu Santo nos guía a la verdad? Entonces,
Un guía es una persona que va adelante, mostrándonos el camino. Camine, yo le digo dónde lleva. O camine, yo lo acompaño. Cuando usted le preguntan dónde queda la estación de metro o dónde queda la iglesia Sitio, entonces, camine, yo lo acompaño. Venga, sígame, que yo voy para el mismo sitio. Tengamos en mente esa idea de una persona que está delante de nosotros, que nos está guiando. Pero vamos a ver tres aspectos de cómo nos guía. Porque aquí hay algo que quiero decirles, voy a dejar de compartir un momento. Algo que les quiero decir es el hecho de que hoy en día vemos personas que dicen, es que yo tengo un sentimiento, yo tengo un pálpito. Eso es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no guía a punta de pálpitos. Sí, no, no, yo sentí una presencia fuerte, yo sentí algo como que de Dios. ¿Usted no ha escuchado a gente que habla así? Y tú le preguntas, ¿y qué sentiste? No, no, es que es una presencia fuerte, poderosa. Mire, son palabras que ni siquiera saben lo que significan. Puede que sea un demonio perdido, una bruja que se perdió desde el Halloween y no volvió a casa y usted está sintiendo otra cosa. Ya, el San Patricio, el duende ese que veneran los irlandeses, la Llorona de Colombia, ya. ¿Quién sabe qué demonio? Y usted dice, ay, yo sentí una... No, el Espíritu Santo nos guía. Tres aspectos de cómo nos guía el Espíritu Santo vamos a ver a continuación. Y la primera la vemos ahí, Juan 14, 26. Juan 14, 26. ¿Cómo te guía? Juan 14, 26 nos dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cómo me guía? Primer aspecto, me enseña. El Espíritu Santo enseña, pero ¿enseña qué? Todo. El Espíritu Santo enseña cómo, cuándo y dónde lo que usted le pregunte. Espíritu Santo, ¿cómo hago tal la situación? ¿Qué hay que hacer aquí? Espíritu Santo, enséñame lo que Moisés tuvo que entender en 40 días, enséñamelo en esta noche de vigilia. Solamente tengo una noche de vigilia, enséñame lo que Moisés entendió en 40 días de haberse apartado contigo. Enséñame la victoria de Cristo de su ayuno de 40 días en un ayuno de 3 días, porque de pronto tú y yo no tengamos la capacidad de ayunar 40 días, como Jesús, ¿ya? Que podemos ayunar, sí, pero de pronto no como Jesús. Pero yo estoy seguro que sí, porque el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, desde adentro nos enseña con su unción. Y también dice acá, 26, es enseñará todas las cosas y os recordará todo. No solamente enseña, sino que nos recuerda. ¿Usted no le ha pasado que usted le pregunta algo a alguien y le dice, ay, otra vez, si ya se lo dije ayer, ¿para qué me pregunta? Tan cansón. El Espíritu Santo no nos trata así. El Espíritu Santo se alegra, mejor dicho. Dice, uy, estos discípulos de Cristo me están preguntando otra vez, me están buscando. Les voy a dar respuesta, porque su palabra dice, el que llama, le abren. El que busca, encuentra. ¿Ya? El que pide, se le da. Entonces el Espíritu Santo nos enseña, pero también como cuando que se me está olvidando, me recuerda las cosas. Me recuerda todo. No un poquito, me recuerda todo. Yo me acuerdo una vez que en una predicación, que yo empecé a dar el tema, en una célula, de esas manifestaciones del Espíritu de Dios en mi vida, dando un tema, y yo empecé a recordar todos los versículos. Yo solamente tenía una hojita así, ¿no? Con 4 o 5 apuntes, y yo empecé a dar los versículos uno detrás de otro. Y yo me quedé yo mismo aterrado. Yo decía, Señor, claro, me acordé, es el Espíritu Santo, me está acordando todo, porque el que quedó bien allí no fui yo, fue el Señor. Porque Él te enseña todas las cosas y te recuerda todas las cosas para glorificarlo a Él. ¿Okay? Segunda forma de cómo nos guía. Juan 16:13 nos guía, pero, perdón, nos guía no. Segunda forma de cómo nos guía. Nos habla. ¿Pero qué nos habla? Quería decir eso, nos habla, me equivoqué. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. ¿Qué hablará? Todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué habla el Espíritu Santo? ¿Qué habla el Espíritu Santo? No, es que a mí el Espíritu Santo ya me había revelado que Piqué iba a traicionar a Shakira. No, el Espíritu Santo no habla chismes. ¿En serio? No, a mí el Espíritu Santo ya me había revelado que yo este año no me iba a ganar la lotería. Mi hija nunca la juega, nunca se la gana. Sencillo. Entonces no pongamos al Espíritu Santo a revelaciones paganas y absurdas. ¿Qué habla el Espíritu Santo? Lo que oye. Pero ¿a quién oye hablar el Espíritu Santo? Al Padre y al Hijo que están en el cielo. ¿Quién oye hablar? Al Padre y al Hijo. Y esa conversación que el Padre y el Hijo tienen en el cielo, el Espíritu Santo nos la revela a nosotros. Nos habla lo que oye del Padre y del Hijo. Es bien interesante esto porque Apocalipsis capítulo 2, 3 nos habla de la visión que Jesús y la misión que Jesús le encomienda al apóstol y le dice en 7 oportunidades, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Él habla. Es la segunda forma de guiarnos. Nos habla lo que oye del Padre. Entonces, no hay doctrinas nuevas. El Espíritu Santo nos trae lo que ya Dios Padre y Dios Hijo han dicho y o ya han ordenado, puse aquí. Nos recuerdan sus palabras para responder en cualquier momento. Pero pongamos cuidado que el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos leído, ¿ya? Esto no es una obra de magia, ¿no? Él también le recuerda a usted lo que usted leyó en la Biblia. Yo sé que en algún lugar de la Biblia dice que esto no se debe hacer. Y usted no se acuerda si es el Salmo 43, si es Primera de Juan. Usted no se acuerda del pasaje, usted no se acuerda de la dirección de donde dice eso, pero el Espíritu Santo se lo está recordando. Y la tercera forma de cómo el Espíritu Santo nos guía, ¿ya? Está en Juan 15:26. Tercera forma de cómo el Espíritu Santo nos guía, Juan 15:26. A través del testimonio que Él da a través de la iglesia. Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, o a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si la situación que se está presentando, yo permito en mi corazón creer e involucrarme con Dios y su Espíritu, ¿qué vamos a terminar ganando? Un testimonio para la gloria del Señor. Lo que no le da la gloria a Cristo no sirve. Cualquier actividad que se llame cristiana, que no glorifique y que su objetivo principal no sea glorificar de inicio a fin a Cristo, no sirve. ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué preparamos los temas? Porque esto glorifica a Cristo. ¿Usted cree? Esto está fortaleciendo su músculo de fe. Esto está sembrando semillas de bendición y unción en su vida, que tarde que temprano van a dar fruto. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque esto va a llevarnos a dar un testimonio para la gloria del Señor. Él nos guía a dar testimonio de Cristo, por Cristo y para Cristo. Un testimonio, dice aquí, cristalino y contundente. Es decir, que el que lo entiende no es por mí, es que yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí tal cosa, no. Un testimonio sencillo, cristalino y contundente. Como lo dice también Romanos 8:14, aquí lo tenemos. La evidencia de que una persona es de Cristo es que es una persona dócil a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y Romanos 8:14, yo espero que ustedes tengan en mente y en su corazón Romanos 8, un pasaje maravilloso. Dice así, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nos guía? Primero, me devuelvo, nos enseña todas las cosas y nos las recuerda. Habla a nuestro oído lo que escuchó hablar del Padre y el Hijo. Tercero, nos guía a dar testimonio de Él.
El ministerio del Espíritu Santo, en definitiva, es la producción y confección de cristianos a la imagen de Jesús. Porque hay cristianos que no se parecen a Jesús, solamente cristianos por fuera, ¿ya? Como Judas. Judas seguía a Jesús. Ese era cristiano por fuera. Judas el traidor. Ese seguía a Jesús. Entonces, si ser cristiano significa ser seguidor de Jesús, Judas cumplió, pero por fuera, porque por dentro no le importaba a Jesús. ¿Hay algún comentario antes de continuar? Vamos a ver el punto 4. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Pastor, yo una pregunta. Por ejemplo, hay iglesias que se llaman el avivamiento, donde hay mucha unción del Espíritu Santo. ¿Qué opina usted? ¿O está de acuerdo, no está de acuerdo, o no debe ser así? Vale. Conforme a tu pregunta te respondo. Yo estoy de acuerdo con que hayan iglesias que se llamen avivamiento, ¿ya? Y estoy de No acuerdo, necesariamente se llaman avivamiento, que hay avivamiento. claro, no, primero que todo, eh, hay iglesias que se autodenominan avivamientos, entre comillas, y se autodenominan ungidas y para ungir. Pero si tú desconoces la doctrina, la base fundamental de cómo sirve el Espíritu de Dios o cómo ministra el Espíritu Santo, tú no ves a un apóstol Pablo en una gritería, saltando, revolcándose, ¿ya? Usando el nombre de Dios en vano. Tú no ves al Espíritu Santo, tú no ves a los apóstoles hacer pactos con dinero. Tú no ves al Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva como ahorita lo están manifestando con profecías adivinatorias. Tú no lo ves. Entonces, esta enseñanza es para que abramos los ojos y también podamos discipular, porque muchas de esas iglesias funcionan y muchos de esos siervos que están allí hablando, yo no sé qué tipo de siervos son, y esas iglesias están súper llenas. Pero, ¿qué hay en el corazón de los discípulos? Recuerda que el Espíritu Santo, lo dije al inicio, Él obra de adentro hacia afuera. El que obra de afuera para adentro es la religiosidad. Entonces, qué bueno que hayan iglesias. Pero, Pero, pastor, una cosa más. Cuando nosotros estuvimos en el monte, ahí en el desierto, ¿no es cierto? Que había un avivamiento. Igual pasaban estas cosas, por eso es que celebran cada año el Pentecostal allá en Jerusalén. ya, bueno, entonces ahí te voy a dar una aclaración. Los judíos, ellos celebran la fiesta del Pentecostés porque es una fiesta que es la fiesta de las cosechas, que es, o la fiesta de las semanas. Ujú. Entonces, tú cuentas 7 semanas después de la Pascua. Por eso, pen, Pentecostés, ¿no es? Pentecostés significa 50, ¿ya? Entonces, la fiesta de las semanas, tú multiplicas 7 semanas por 7 días, 49. Y esa fiesta empieza un día después de la Pascua, Ujú. ¿ya? Ahora en Semana Santa está la fiesta de los panes y levaduras. Son 3 fiestas en una, ¿no? La fiesta de Ya. los panes y levadura y la fiesta de la Pascua. Y hay otra, ahorita mismo se me escapa, pero la vamos a ver la semana próxima, que estamos en plena Semana Santa, y a partir de ahí se celebra. Ahora, si cada año nosotros los cristianos hacemos nacer a Cristo en diciembre y lo matamos en abril, estamos siendo idólatras. Es así de sencillo, Ya. Sí. ¿verdad? Yo puedo recordar el evento, yo Ujú. puedo recordar lo que sucedió y volver a mi fe, a lo que dice la palabra. Pero mi fe, como lo vamos a ver ahora más adelante, aquí en el punto 5, Ministerio de la Santificación, mi fe no es una manifestación de emociones. ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo, lo acabamos de leer, está formando el carácter de Cristo en mí, cada vez yo tengo que estar más enamorado de Dios y menos enamorado del mundo, ¿ya? Porque si fuera por eso, entonces todos los israelitas serían los más santos. Pero miren cómo son. Si no estoy mal, que creo, he oído las noticias que quieren poner una ley que prohíba hablar de Cristo en Israel.
Sí, algo así escuché yo Sí, está también. dura la cosa. Entonces, para cerrar y poder avanzar, pero gracias por la inquietud. eh, los avivamientos no traen multitudes y bullicio. Los avivamientos traen conversión y arrepentimiento. Por eso le digo, pero si hay esas fiestas solemnes, donde hay avivamiento, donde la gente va y puede ser que haya manifestaciones de estar en el suelo o lo que sea, pero hay sanaciones o hay milagros, hay conversión y hay todo. Por eso, si hay conversión, si hay arrepentimiento, gloria al Señor. Pero ¿qué tal que no haya sanidades? ¿Qué tal que la gente no se caiga? ¿Qué tal que las personas no lloren, no Ya, pero suelten es la de carga acuerdo a así? lo que... No, espera, ¿qué tal que en- eso no haya? Eso no quiere decir que no haya unción. Ah, no, Porque eso no, sí. claro, ¿me entiendes? No estamos diciendo que solamente el Espíritu Santo se mueve así, no. Gloria a Dios por eso. Y nosotros tenemos que orarle a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos permita manifestar nuestra fe, dar a conocer al mundo nuestra fe, que sepa la gente que somos de Cristo, que le pertenecemos a Cristo. Por eso veíamos ahora, se nos tiene que evidenciar quién es el que vive en nosotros. En el punto 1 hablábamos de que el Espíritu Santo habita, vive dentro de nosotros, se tiene que evidenciar. Que usted tuvo una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, yo no me meto en eso ni la cuestiono, porque es personal. Pero después, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, ahí es donde Pero tu comunión personal, a se eso acaba el me iba, evento. que de ahí radica que realmente Dios sobre en tu vida y puedas entrar al realmente cristianismo y a leer la palabra y a seguirle a Dios como Él quiere que le sigamos. O sea, nadie quita que no pueda ser que de ahí salgan las personas convertidas. Muchas personas han sido tocadas por ese Mm, mover, mm, por ese ajá. actuar, ya muchos ni siquiera en el evento pasaron y algo sucedió en sus corazones, tomaron la decisión de, en, Ujú. eso, en esa obra del Espíritu de Dios y su gracia, no nos vamos a meter. Pero ¿a dónde voy yo? Ojo, ¿por qué? Porque después del evento, después de que ya tú no llames a esa persona, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a su casa, a su cotidiano, cuando llegue a su casa, a su soledad, ¿qué va a pasar en ese corazón? Y es ahí donde yo tengo que entender que yo no estoy solo, que en mi corazón vive el Espíritu Santo, que soy templo del Espíritu de Dios y que por ende hay dos elementos claves en la vida del cristiano, la oración y la palabra. Y lo vamos a ver aquí, ahora a continuación. Dale, La gracias, oración pastor. y la palabra. Justo lo vamos a ver, lo vamos a ver acá. Les voy a pedir por favor que me ayuden con este versículo, ¿ya? Efesios 6 del 17 al 18 y Romanos 8. ¿Por qué? Porque Romanos 8, 26 al 27 vemos otra obra del Espíritu Santo. Es que Él intercede, Él ora por nosotros. Pero mire que al decirnos esto también nos da un secreto. Este Romanos 8, 26 nos da un secreto a nosotros. Es que somos frágiles, somos débiles. Eso no nos gusta, pero es nuestra realidad. ¿Y por qué no nos gusta? Porque a quién le gusta que le digan que es frágil o que es débil, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos ayuda a que dependamos exclusivamente de Él. Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. ¿Cuánta gente usted conoce que su justificación para no buscar de Dios es su debilidad? Mucha gente dice, es que usted sabe que yo tengo una debilidad. Y, mira, eso no es nuevo. El Espíritu Santo lo sabe, Dios lo sabe, Jesús lo sabe. ¿Y sabes qué quiere el Espíritu Santo? Ayudarte. Si yo como pastor y discípulo, en lugar de ver tu debilidad como el tema donde el Espíritu Santo se va a glorificar y actúo como un religioso y un fariseo pecador, inmoral, indecente y todo, y te ataco, te aseguro que tú te vas. Pero si yo también entiendo y no juzgo ni señalo tu debilidad, y yo mismo me pongo a orar por tu debilidad y por mi debilidad, porque yo también soy así de débil, ¿ya? El Espíritu Santo va a estar actuando y el Espíritu Santo va a estar intercediendo aún más. ¿Por qué? Porque la obra de Él, de adentro hacia afuera,
se está manifestando. Dice Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ni siquiera sabemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, yo te hablaba hace poco en la conversa que teníamos, Elizabeth, de esa obra. ¿Qué va a pasar después? Primero, una vida de oración. Ya el Espíritu está gimiendo, clamando, guerreando por nosotros. Pero vamos a leer Efesios 6, 17 al 18, en esa parte donde habla de la armadura de Dios. Y vamos a ver cómo hay dos elementos claves que aquel que es habitado por el Espíritu Santo activa. Uno es tu vida de oración y dos, tú empiezas a leer la Biblia. ¿Qué es que yo empiezo a leer la Biblia y me quedo dormido? Pues todavía hay mucha opresión y tienes que seguir buscando al Señor. Efesios 6, 17 al 18. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando, orando, no dice ora, dice orando, en acción, orando, moviéndose, un verbo en movimiento. No dice, tome la espada del Espíritu y ore una vez para siempre. No, tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Orando el lunes, orando el martes, orando el miércoles, orando en la reunión, orando en la casa. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces resulta que el Espíritu Santo está orando, intercediendo y gimiendo por ti y por mí para que tú y yo agarremos la espada del Espíritu. Y es la palabra de Dios. Pero cuando yo me revisto de esto, ¿qué entiendo? Que la única arma de ataque que tiene el cristiano en esta armadura, ¿cuál es? Es la espada. El cristiano que no ora y que no lee la Biblia es como un carro sin gasolina. No va a ningún lado. No va a ningún lado. Entonces el Espíritu Santo está intercediendo para que nosotros se haga la voluntad del Padre porque nosotros no sabemos pedir como conviene y Él intercede por nosotros. Listo. Pero dentro de esa oración que el Espíritu Santo hace, el Espíritu Santo está orando para que yo agarre la Biblia, la lea, para cuando yo necesite, Él me recuerde las promesas y lo que he leído, pero también para que yo ataque como soldado de Cristo con su espada. Pues no es mi espada, es su espada. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto, mire, el ministerio de la oración, dirigida desde el interior por el Señor. No, eso es una reunión de 3 personas. Hay reuniones donde no es el estadio de los 5.000, pero sí ha manifestado más el amor y la gracia de Dios, porque hubo 3, 4 hombres y mujeres intercediendo y clamándole al Padre, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque activaron lo que el Espíritu Santo hace, porque se unieron, como dice el profeta. Dios está buscando hombres que se paren en la brecha y que intercedan a favor del pueblo. ¿Ya? Es otra obra del Espíritu Santo, otro ministerio. Él está intercediendo por nosotros. Señor, yo quiero que tú me des una esposa y el Espíritu Santo ya, Señor, yo oro para que mi hijo se quede soltero. Entonces, si yo no me junto a la voluntad del Padre, yo voy a estar como que orando por cosas que me van a frustrar. Entonces yo tengo que, Señor, en esta situación, muéstrame tu voluntad, que dice tu palabra, que dice mis circunstancias, que dicen mis circunstancias. ¿Ya? Operación bikini y yo me voy a poner un pantalón talla 28. Mire, yo soy talla 34. Yo en 2 meses no paso de 34 a 28. Porque yo no puedo decirnos que mis huesos son gordos, mis huesos son gruesos. Yo no soy gordo, no, son mis huesos. No, yo soy gordo. Estoy en sobrepeso. Les tengo que hacer una operación tremenda, una dieta brutal a partir de ya mismo para poder estar en 2 meses en talla 26. No, yo estoy en talla 34 y 34 apretado, o sea, estoy en 34 por fe, ¿no? Ahí, jalando, si no es 36.
Entonces, a veces estamos en unas peleas de oración, en unas batallas. ¿Sabes con quién estamos batallando? Con nuestro yo. No estamos batallando con ningún espíritu, con ninguna entidad, con ningún demonio, con ningún ángel caído. No, estamos batallando con nuestra propia terquedad. El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda a nuestra debilidad y nosotros peleando por un bombón que se cayó al piso. Y el Espíritu Santo orando para que abramos los ojos y veamos toda la mesa de suculentos platos y comida que Dios tiene. Y nosotros por allá mendigando un bombón del piso. Entonces tenemos que orar y poner su palabra en práctica. Ahora vamos a ver casi que es el último punto, el punto 5. Bueno, ya, ahí terminamos. Esto es muy especial, este punto. Yo creo que la obra del Espíritu Santo de su ministerio, verdaderamente es muy lindo. Vamos a leer Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Y Elizabeth, para volver al tema, pues pídele a Dios en tu oración, avívame a mí. Y pídele a Dios en tu oración, avívanos a nosotros. Estamos estudiando esta palabra. Aviva nuestra iglesia para que vivamos esta victoria de Cristo nosotros, que anhelamos su venida y que deseamos que toda la gente conozca de Cristo. Entonces, punto 5, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Hojas pegadas, yo. Y mire cómo vamos a hablar de la santificación. Separados para Dios. Aquí no dice separados de Dios, separados para Dios. ¿Separados de qué? Separados del mundo, separados del pecado, separados de muchas cosas que nos hacían daño a nosotros. Entonces, primera de Pedro 1, 1, 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién es el que santifica? Y aquí dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esto de la santificación es para alejarnos, aquí lo tengo, de la mentira y del engaño que encontramos en el mundo, que encontramos en el pecado y que encontramos en el padre de mentira, que es el enemigo, el diablo. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Y la santificación implica vivir la pureza, amar la santidad, una vida sin pecado. Vamos a ver varios versículos. Vamos a buscar segundo de Tesalonicenses 2, verso 13. Segundo de Tesalonicenses 2, primera, aquí está. Y mire este pasaje, es más o menos lo mismo. Qué lindo es este pasaje. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oiga, ya, listo. Pero, la segunda parte, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, cada vez más me voy alejando del pecado. ¿Por qué? Porque es que dentro de mí mora, vive, habita el Espíritu Santo. Intercede por mí. Ya hemos visto todas estas cosas que Él hace. Nos guía, nos enseña, nos habla, nos recuerda. ¿Ok? Se evidencia entonces que yo soy del Señor. ¿Y cómo se evidencia? Cada vez más yo amo la santidad, la verdad, menos mentira, menos ira, menos maledicencia, menos chisme, menos de todo eso.
como predicaba Sandrita el otro día en el devocional, revestidos del nuevo hombre, sin ira, sin contienda. Esta mañana hablaba de revestidos de la benignidad, de la benevolencia, de esa santidad que Dios quiere. Es que no es un imposible, no. Es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces, vamos a ver cómo esa santidad opera en nosotros en el mismo momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Me perdona mis pecados pasados. Pero esa santidad me está ayudando a mí a que cuando yo soy tentado, yo aprenda ya a decirle no a la tentación. Me encuentro con una situación de tentación sobre algún pecado que me hace caer. Ya no lo miro con deseo. O ya no lo miro como que me hago el tonto y vuelvo a ver y como que me va gustando y sigo viendo hasta que caigo. Esa santificación en el presente cada vez me va untando más de su unción, me va llenando más de él para que yo no peque. Y esa santificación también se opera en el futuro, lo vamos a ver. Entonces, tres pasajes claves que vamos a leer. Primera de Corintios 6:11. Voy a pedir el favor a Alessandra si me ayuda. Primera de Corintios 6:11 y vamos preparando Segunda de Corintios 7:1 y Apocalipsis 22:11. Esta de la santificación del Espíritu, de pronto usted lo está estudiando la primera vez aquí con nosotros, pero no es perdido porque mire lo que nos dice aquí. Primera de Corintios 6:11 nos dice de dónde venimos. ¿Okay? ¿Qué dices, Alessandra? Vale. Primera de Corintios 6:11, ¿no? Sí. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué éramos? Porque así empieza, ¿cierto? Y esto erais. ¿Qué éramos? En Cristo Jesús hay una posición de santidad, hay una condición eterna de santidad, porque en el cielo no van a haber pecadores. Pero hay una posición adquirida no por obras, sino por gracia. ¿Ya? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque somos hechura suya, dice Efesios, me estoy acordando, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso dice Efesios 2. Cuando yo vengo a Cristo, le voy a leer unas cositas de lo que usted y yo éramos. Están en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones homosexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maledicientes, los estafadores? Eso éramos, porque en el verso 11 dice, y esto erais algunos. Ese verso es muy fuerte, pero a la vez es muy lindo. ¿Por qué? Porque dice que ya hemos sido tres cosas: lavados, santificados, justificados. Entonces, ya eso, esa santidad de lo que yo era. Ahora ya estoy limpio. ¿Qué dice? Primera de Corintios 7, Segunda de Corintios 7:1. Un poquito de versículos adelante. Alessandra, por favor. Amén. Bueno, Elizabeth, léalo, está amable. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ay, 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 ay. Yo ya fui santificado, mis pecados pasados. Pero ahora, ¿qué me pide? Perfecciona esa santidad. ¿Ya? No, yo ya fui santificado, no pasa nada. Hace como 20 años que recibí a Cristo. Sí, muy bien, pero hoy, ¿cómo estás? Hoy, 28 de marzo, a las 9:10 de la noche, más o menos, o 10:10 en Israel. ¿Cómo estás hoy en tu santidad? Pues perfeccionala. Y perfeccionala con un temor de reverencia ante Dios. En el pasado santificado, en el presente, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y
perfeccionamos la santidad. Bueno, Elizabeth, entonces, cerremos el micrófono, Elizabeth, porfa. Voy a pedirle por favor a Alessandra si lee Apocalipsis 22:11, porque también hay Sí, otra señor. santificación, ¿ya? La Vale. santificación que vamos a ver allí, en el futuro. Ah, esta parte también es linda, mire. Apocalipsis 22:11, terminando ya después de mucho tiempo de situaciones que se han presentado en la tierra, el milenio, el rapto, en fin, tantas cosas. ¿Qué dice Apocalipsis 22:11? El que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Estamos a 10 versículos de que se termine la historia del mundo como nos lo narra Apocalipsis, pero esa historia va a continuar en la eternidad, no quiere decir que se acabe, ¿no? Digo que 10 versículos a que se termine. ¿Qué nos está diciendo? Va a haber gente injusta en esa época, va a haber gente impura en esa época, ¿ya? Pero ¿qué dice el Señor? El que es justo, manténgase en su justicia, y el que vive la santidad, que se siga santificando. Yo fui santificado cuando Cristo operó desde su cruz salvación y redención. Debo, según 2 de Corintios 7:1, perfeccionar mi santidad con miras a la eternidad, seguir santificándome. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Señoras y señores, Hebreos 12:14, ¿qué nos dice? Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es el Espíritu Santo el que hizo, el que hace y el que hará. ¿Será que lo necesitamos? ¿Será que necesito que me recuerde, que me enseñe, que me hable las cosas del Señor? ¿Será que necesito esas arras, ese sello, esa obra divina, ese fuego que purifica, que me calienta también de que no me enfríe mi fe? Necesito al Espíritu Santo. Por eso, dos aspectos ya para ir terminando. Mire, ya falta solamente estos últimos renglones. Primero, ¿cómo nos santifica? Primero, con la palabra, Juan 17:7. Juan 17:7 nos dice acá Jesús, tu hermanazo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? El Padre le está orando. Perdón, el Hijo está orando al Padre. Jesús está orando a Dios. Santifícalos en tu verdad. Hijo se va al cielo con el Padre. ¿Y nosotros qué hacemos? El Espíritu Santo nos recordará las cosas que habló, que nos va a hablar lo que él oyere del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo oyó esta conversación, esta oración, y nos la va a recordar. Entonces, primero, nos santifican su verdad. Si no es bíblico, no se hace. Si no es bíblico y no honra a Dios, no nos interesa. Y segundo, Hebreos 12:14, que lo leímos antes, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque esto es la comunión, comunión con Dios, pero también comunión los unos con los otros. Yo no puedo tener una vida de mucha comunión con Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos en la fe. Son los que me ven, son los que me escuchan, son los que me corrigen, son los que me ven triste, me ven alegre. Yo necesito desarrollar mi vida de comunión, la vida de eclesia, la vida de comunidad de fe. Y ese es el trabajo que estamos haciendo este último tiempo en la iglesia. Desarrollar un ambiente, una comunidad identificada en Cristo para poder crecer, para que el nuevo que llegue se encuentre con una comunidad de fe, donde venimos a tener comunión, primero con Dios y luego los unos con los otros. Y vamos a ser santificados en su palabra, porque es predicada, es enseñada, es explicada, es presentada, es expuesta ante nuestros ojos. Y el último punto, para ya terminar, es la redención total o la glorificación. Romanos 8, 22 y 23
el ministerio del Espíritu Santo nos glorificará, es decir, que nos va a convertir en lo que Cristo se convirtió cuando salió de esa tumba, cuerpo glorificado. Pero esta redención es una redención para el día de la redención, no para lo que ya Cristo hizo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo es el que aplica la redención de nuestro cuerpo cuando nosotros resucitemos. Pero ¿cómo si no hemos muerto físicamente? Pero ¿cómo ¿y qué vamos a ser transformados? Pues vamos a leer Romanos 8, verso 22, en esta explicación que da el apóstol Pablo. Ya con esto terminamos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice, estamos orando y clamándole a Dios por ese día en que veremos a Dios, en que veremos a Jesús cara a cara. Con este cuerpito, con sus achaques y sus ayayay, no lo vamos a ver. Va a haber una transformación y esa transformación, esta que habla aquí, la adopción y la redención de nuestro cuerpo, el verso 23, esta redención es cuando estemos a un microsegundo de verle la cara a Dios. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, es brutal, es algo tremendo. Él mismo nos revela los planes de Dios, porque Dios sí sabe quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo. Él lo dijo en 1 Pedro 1, lo leíamos, según la presciencia, es decir, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas, porque Dios es omnisciente. Eso lo tenemos claro. Pero si yo tomo la decisión de venir a Cristo, se aplica 1 Corintios 6. Esto éramos nosotros. Pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. ¿Y qué nos pide a continuación? Perfeccionemos la santidad. ¿Y qué nos dice en el Apocalipsis 22:11? Santifíquese todavía. Santifíquese todavía. ¿Por qué se va a poner a pecar? ¿Por qué se va a ir para atrás? La obra del Espíritu Santo no va a servir de nada si no es de adentro hacia afuera. Por eso usted no se puede poner a imponer manos a la loca tolondra. Es que yo tuve un sentir y voy a imponer las manos, porque puede que usted le esté imponiendo las manos a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y en ninguna parte la Biblia dice que Cristo es aceptado por una imposición de manos, ¿no? La imposición de manos se da para orar por un enfermo. La imposición de manos se da para llevar bendición y sanidad, como lo dice Marcos 16, ¿ya? Como lo dice Santiago, hay uno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y haga oración, y la oración de fe salvará a aquel hombre. O sea, nosotros verdaderamente tenemos que recordar que el Espíritu Santo no necesita asistentes. El Espíritu Santo no es nuestro asistente, ni mucho menos. El Espíritu Santo es Dios y su manifestación y su obra es divina. Es tan lindo, tan hermoso que se manifiesta a favor de nosotros. Es tan lindo, es tan hermoso que nos recuerda cómo vivió Jesús, porque Él fue testigo de lo que Jesús vivió cuando nació, cuando fue llevado al desierto, cuando fue bautizado, primero que todo, fue llevado al desierto, testigo de lo que Jesús padeció cuando estaba orando en angustia y en agonía ahí en el Getsemaní, testigo de la soledad de Jesús ahí cuando lo abandonaron todos. El Espíritu Santo obra. Entonces, para ir terminando, ¿será que nosotros necesitamos desarrollar más nuestra comunión? Claro. ¿Será que nos estamos perdiendo muchas cosas lindas de Dios? Muchísimas, nada más por no dejarnos guiar, por no dejarnos guiar, por tener más fe en nuestro bolsillo que en nuestro Señor. Porque muchas veces nos dejamos guiar por los sentimientos del bolsillo.
por las palpitaciones de la chequera y no por el corazón de Dios, que es su Espíritu Santo. Antes de terminar, quiero invitarlos a orar, pedirle a Dios que edifique nuestra fe y que nos recuerde siempre su obra, su ministerio, lo que Él hace, convence, redarguye, enseña, corrige, tantas cosas que hace el Espíritu Santo para que no caigamos en ninguna trampa y nos acerquemos más a la santidad. Vamos entonces a orar. Padre, muchas gracias por haber enviado a nuestros corazones tu Espíritu. Gracias te damos, Señor Jesús, por haber ido a esa cruz y pagar precio de sangre, precio de muerte con tu muerte, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Pero sobre todo a ti, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Santo Espíritu, gracias por estar con nosotros. Gracias por vivir, habitar, morar en nosotros. Gracias por hablarnos, por guiarnos, por recordarnos. Gracias por exhortarnos, por corregirnos. Gracias por prohibir ir a ciertos lugares. Gracias por decirnos qué hacer y cómo lo debemos hacer. Gracias, Espíritu de Dios, por avivar el fuego en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por santificarnos, por lavarnos, por limpiarnos de toda maldad. Gracias por perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. Gracias por guiarnos en ese camino de obras justas que Papá Dios preparó para nosotros desde antes. Señor Dios, gracias. Gracias por tu Espíritu. Síguenos hablando, síguenos enseñando tu verdad y síguenos haciendo conocer tu palabra que es maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.